En la tarde de hoy vamos a estar terminando de verificar algunos recursos que están allí en el aula virtual Moodle, ¿ok? Que son bastante sencillos y los que ustedes pues más utilizan o los que más les van a utilizar en el desarrollo de sus cursos a nivel de cualquier etapa del proceso educativo, ¿ok? Siempre es importante que tomemos en cuenta la creatividad para el desarrollo de estos recursos, porque los recursos están allí y pues los programamos, pero a veces ese toque adicional que nosotros damos en la programación, en la creación y en la decoración de los recursos, pues depende también de la creatividad que cada uno de nosotros tiene en el desarrollo de esas asignaturas, ¿ok? Y de la plataforma también. Entonces, veamos, mire, por ejemplo, hasta el momento yo estuve observando y tengo aquí 4 personas que ya han ido adelantando un poquito el trabajo de la actividad número 1. Quiero que igual lo observen para que vean pues qué están haciendo sus compañeros. Igual ustedes lo van a observar, por supuesto, porque todos tenemos el acceso como profesores de esta aula, ¿ok? Pero fíjense ahí, bueno, está la presentación que se solicitó, hay una imagen y está la presentación inicial del curso. El profe agregó un GIF como tal, bien, agregó el archivo con la restricción, hizo una carpeta, fíjense que dentro de la carpeta también están los documentos añadidos, hizo su descripción pertinente, ¿verdad? Y la restricción como tal. ¿Qué le falta aquí al profe? Lo del cuestionario, ¿bien? Así también observé por allí. La otra profe Suri Herrera, fíjense, ya hizo su presentación, tiene su imagen, agregó también el archivo, ¿ok? Y solo le hace falta lo mismo la carpeta y el cuestionario. Pero así poco a poco pues han ido agregando, ya han ido avanzando, ¿ok? Y eso pues me alegra bastante. Por allí la profe Lidia Pinto, mira, agregó ahorita la pestaña, ¿ves? Van haciendo la tarea también, así se puede. Entonces veamos, vamos a activar edición y comenzamos a ver los recursos. Voy a irme aquí al inicio. Ok, y veamos. Entonces, añadir una actividad a un recurso, ya estamos súper claros en eso, de cómo obtenemos los diferentes recursos que tiene el aula virtual. Y habíamos quedado en la parte del cuestionario, ¿ok? Voy a irme a este recurso que se llama etiqueta, ¿ok? ¿Qué es una etiqueta? Como el nombre lo indica, pues no es otra cosa que alguna información tipo visual que van a tener los estudiantes en un entorno específico del aula virtual. La etiqueta es sencilla, ¿ok? Porque ahí es donde les decía, va a depender sobre todo de la decoración que cada uno de ustedes tenga y la creatividad. Cuando yo abro la etiqueta, fíjense que no hay otra cosa sino solo el texto. Me pide un texto como tal. Allí ustedes pueden escribir propiamente un texto, ¿ok? Yo puedo utilizar una etiqueta para colocar la bienvenida, por ejemplo, una bienvenida. Entonces coloco bienvenidos, centro, lo coloco en negrita, ¿sí? Puedo cambiar como ustedes ven aquí. Si quiero un encabezado largo, pequeño, si lo voy a hacer tipo párrafo, el tipo de letra, ¿ok? Y así sucesivamente por el estilo. Y aquí puedo agarrar y agrego una imagen como habíamos visto, ¿ok? ¿Cómo vamos a repasar? Yo busco cualquier imagen, ¿ok? Yo voy a colocar aquí bienvenida, ¿okay? Por ejemplo, y busco una imagen cualquiera, bien, que nosotros pues, veamos que está correcta, que se adapta. Por ejemplo, vean yo voy a utilizar esta imagen que dice bienvenida. ¿Qué les sugiero yo? Que cuando estemos agregando la imagen, sea una imagen que tenga bastante nitidez, que se observe bien desde aquí, desde el internet, desde la web, ¿ok? Porque hay imágenes que pueden estar borrosas en este sentido y cuando yo las traigo para acá, entonces también van a quedar un poco distorsionadas y daña esa presentación del aula virtual, ¿ok? Otra cosa importante. Hay 2 modalidades, como habíamos visto, para agregar esta imagen. Una de ellas, fíjense que puede ser dando solo clic derecho. Si yo doy clic derecho, él empieza y me habilita estas opciones. Yo puedo dar directamente copiar imagen. Vean ahí, yo puedo dar directamente copiar imagen. Me vengo a la etiqueta y la pego. ¿Okay? Nuevamente doy clic derecho y doy pegar. O puedo utilizar el común auxiliar del teclado, control V pequeña.
Bien. Fíjense que, mire, pegó de una vez la imagen, ¿ok? Podemos hacer lo mismo que aprendimos en la clase anterior. Yo puedo dar doble clic y en la imagen pues ajusto el tamaño a mis necesidades, ¿bien? Fíjense, por ejemplo. Pero hay algo importante que debemos tomar en cuenta aquí. Yo voy a dar de una vez guardar cambios y regresar. A ver qué ocurre. Fíjense que me va a agregar la imagen como tal y dice bienvenidos. Eso es parte principal de una etiqueta. ¿Ok? Simplemente para dar una información, para generar decoración, para mostrar algún aviso específico. Bien, sirve la etiqueta. ¿Cuál es el detalle si nosotros solo copiamos y pegamos la imagen? El detalle es que en el momento en que esta imagen deje de aparecer en la web, ¿ok? Por ejemplo, la cambien, la eliminan, entonces inmediatamente aquí se me va a borrar en el aula virtual. Y puedo conseguir algunas, porque lo he logrado ver, algunas aulas virtuales donde aquí aparece como un error en la imagen. ¿Ok? No se ve ni siquiera nada, sino como un cuadrito ahí en blanco. ¿Qué ocurre o qué significa eso? Que efectivamente esta imagen pues fue eliminada a lo mejor de la web. Entonces aquí también se nos va a eliminar. Eso ocurre siempre que copiemos y peguemos la imagen. ¿Ok? Entonces la otra modalidad es descargando o guardando esta imagen. Dando clic derecho y donde dice guardar imagen como, yo la voy a descargar propiamente en mi computador. Bien, un poco más largo, pero pues a veces es más seguro en el sentido de que allí sí no se debería eliminar de nuestro entorno virtual, ¿ok? La podemos guardar en un espacio específico, ¿ven? La descargo. Y allí, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ya no es copiar y pegar, sino me vengo para acá, para donde dice insertar o editar imagen, ¿ven? Allí está la opción de insertar o editar imagen. También a veces funciona cuando la tengo cerca, como les explicaba en la clase anterior, simplemente fíjense que la selecciono con clic izquierdo, en este caso, y la arrastro hasta acá. Fíjense que él carga y aparece la imagen, ¿ven? Lo puedo hacer así siempre y cuando tenga el acceso fácil a la imagen, ¿ok? De lo contrario, pues entonces sí puedo irme directamente a donde dice aquí, insertar o editar imagen, examinar repositorios, ¿verdad? Verificamos que esté subir un archivo, que eso esté habilitado, le damos en seleccionar el archivo y lo vamos a buscar entonces, pues en donde guardamos nuestro computador, damos doble clic, bien, posteriormente subir este archivo para que aparezca allí, ¿ok? ¿Por qué me muestra este mensaje en este momento? Porque ya teníamos otra imagen allí. Cuando esto está netamente vacío, que no hemos agregado ninguna imagen anteriormente, él la va a colocar allí. Pero en este caso yo debo dar, por ejemplo, sobre escribir y ahí sí me va a mostrar la imagen, ¿ok? Cambio las dimensiones que yo necesite y le voy a dar guardar. ¿Qué ocurre? Dice, lo que nos pasó la vez anterior, debo tener esto solo como imagen decorativa. Entonces seleccionamos imagen decorativa, guardamos y aparece la imagen. ¿Bien? Entonces hay varias vías, unas más tediosas que otras, otra más larga que otras, otra más segura que otra, pero todas ellas pues son viables para colocar la imagen. ¿Ven? Y repito nuevamente, de allí dependerá el uso que ustedes den a esta etiqueta. Yo puedo dar Enter y seguir escribiendo aquí, ¿ok? Por ejemplo, correo electrónico. Y entonces coloco ahí el correo electrónico, coloco alguna descripción curricular del facilitador de cada uno de ustedes y bueno, así sucesivamente. Bien, eso es lo que podemos utilizar aquí, en este caso de etiqueta. ¿Qué más podemos emplear en la etiqueta? Lo que veíamos anteriormente, grabar un audio. ¿Ok? Yo puedo utilizar esta etiqueta como un audio. Entonces el audio queda allí en el aula virtual y el estudiante al dar clic va a escuchar la explicación que ustedes le estén dando. Bien. También puedo hacer directamente un video desde allí. La desventaja de esto, de cuando yo doy clic, fíjense que una vez me dice iniciar grabación, debo tener por supuesto una cámara, ¿verdad? Igual en el audio, pues un audífono, un auricular que tenga para grabar, pero la limitante sí es el tiempo, ¿ok? Dependerá de la capacidad de cada aula virtual que tanto nos permita grabar. Hay unas que solo permiten 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Entonces, esa es una de las limitantes que tenemos, ¿ok? Veamos ahora otra utilidad de las etiquetas. Supongamos que yo quiero utilizar la etiqueta para cargar un video de YouTube, por ejemplo, porque es como la plataforma que más utilizamos para el apoyo de los videos.
Bien, entonces si yo quiero cargar un video de YouTube al aula virtual como etiqueta, sí tenemos que utilizar algunos truquitos allí. Fíjense, yo voy a entrar a YouTube, ¿ok? Voy a irme, por ejemplo, en este caso, al canal de Eliezer. Bien, estamos aquí dentro del canal, ¿ok? Buscamos los videos. Bueno, allí tenemos una serie de videos específicos. Yo voy a agregar este mismo, fíjense, el de la clase anterior. Dice extensión componente docente. Okay. Nosotros abrimos el video. Supongamos que yo quiero subir este video de YouTube como etiqueta, ¿sí? Empleando este recurso de etiqueta. Ok. Entonces, bueno, eliminamos todo lo que aparece allí, es decir, la etiqueta va a estar en blanco, como ustedes observan. Bien. Y debo ir a esta opción que dice HTML, ¿sí? Esta opción que está aquí, casi de última allí en la etiqueta. Y se activa como este lenguaje de programación allí. Bien, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros no nos vamos a poner a programar, porque no estamos en esta área, pero sí hacemos el siguiente truco. Nos vamos al video y YouTube tiene una opción que dice compartir. Aquí, ¿ven? Él tiene una opción que dice compartir. Entonces, nosotros damos clic en compartir y aparecen varias alternativas. Dice WhatsApp, Facebook, Twitter, email, pero está esta opción que dice incorporar. ¿Ven? Nosotros damos clic en incorporar y aparece todo este mismo lenguaje de incorporación. Lo que debemos hacer es, damos clic en todo este lenguaje para que se marque en azul, ¿verdad? Y nosotros poderlo copiar y pegar luego en la etiqueta. Entonces yo puedo hacerlo normal, como ustedes ven, dar clic derecho en copiamos y pegamos aquí en la etiqueta, y selecciono todo el lenguaje anterior y pego, ¿ok? Bien, como ustedes hayan aprendido a copiar y pegar, que siempre le decimos a los estudiantes, no haga copy y pegue, pero aquí nosotros tenemos que hacer copy y pegue para traernos el video. Entonces es eso, ¿sí? Copiamos la información que está aquí en YouTube y nos la traemos a la etiqueta, en donde está HTML. Fíjense que vengo y desactivo otra vez ese HTML, porque cuando está activo, vean que todo esto está como en un color más claro, ¿sí? Lo único que está oscuro es donde dice deshacer y propiamente el HTML. Si yo doy otra vez clic en el HTML, fíjense que ya me muestra el video allí en la etiqueta. ¿Ven? ¿Qué puedo hacer yo con el video? Lo selecciono y lo puedo centrar. ¿Sí? O lo puedo llevar hacia la derecha, lo puedo llevar hacia la izquierda como estaba, o lo centro. Bien. Y propiamente luego damos guardar cambios y regresar al curso. Y de esa manera, entonces, tendríamos allí el video de YouTube en el aula virtual como una etiqueta. ¿Ven? Propiamente como una etiqueta. ¿Qué podemos hacer también de esta etiqueta? Me voy a ir aquí a editar. Vamos a darle a editar ajustes. Vamos a ver qué más nos muestra la etiqueta. Lo otro que nos puede mostrar la etiqueta como tal son las mismas restricciones de acceso, ¿sí? Para que pues podamos segmentar, como ya aprendimos en la clase anterior, nuestra etiqueta. Si yo quiero que este video solo lo observen ciertos estudiantes, ¿ok? Nuevamente damos a añadir restricción y ustedes seleccionan la restricción de su preferencia como vimos en la clase anterior. O sea que allí pues no hay mayor complejidad. Ok, lo que quería que vieran es eso. La etiqueta sirve para nosotros pues mostrar algún recurso audiovisual, ya sea escrito, ya sea en audio, ya sea en video, ¿ok? Para que el estudiante se apoye. Entonces esto nos sirve como un recurso de apoyo, ¿ok? Para que el estudiante pues, pueda completar una actividad específica o desarrollar alguna de las estrategias que ustedes coloquen allí. ¿Bien? Vamos entonces a eliminar. Bien, ok. ¿Qué desventajas les puede ofrecer esto? Para que también veamos. ¿Qué es una desventaja que nos puede ofrecer? Bueno, que des en cuenta que el video prácticamente, pues el tamaño a veces es un poco más grande o extenso a simplemente colocar un enlace. Eso puede ocurrir. Entonces, todo dependerá, repito, de la modalidad que ustedes estén trabajando y también de la cantidad de videos, porque no se verá bien que si yo voy a utilizar 10 videos que pueden ser de YouTube, ya sean externos o propios, ¿sí? Pues también tiende a ser un poco tedioso que el muchacho entre allí y vea ahí 15 videos, 8 videos de YouTube, 5 videos de YouTube. Entonces ver cómo
adornar el aula, de que se vea, por ejemplo, un video que pudiese ser una presentación en tal caso de ustedes, y luego los demás videos, si son 4 o 5 videos, colocarlos como un enlace, que ya vamos a ver esa otra modalidad, ¿ok? Para tratar de que el aula virtual no se vea tan sobrecargada. Ok, entonces, añadir una actividad o un recurso, ¿verdad? Vamos a ver, teníamos la etiqueta. Luego veríamos el foro. Ya yo se los había explicado en el primer módulo, que fue donde vimos un introductorio. Pero veamos lo mismo para repasar. En el foro ya sabemos que vamos a colocar allí, ¿verdad? El nombre del foro, especificando si la actividad del foro es formativa, es sumativa, qué es lo que queremos allí. Importantísima la descripción al agregar un foro, porque él sí tiene ciertas modalidades de uso. Yo puedo trabajar el foro para dudas, como la mayoría de ustedes observa que está allí en el aula virtual, ya prediseñado, ¿sí? Por módulos o por unidad, para que el estudiante simplemente comente las dudas que tiene sobre esa unidad y para que otros estudiantes pudiesen también ayudarlo a él a aclarar las dudas que tiene en esa unidad específica. ¿Okay? Desde lo mismo vemos que en el foro yo puedo agregar texto, puedo agregar imágenes aquí en la descripción, puedo agregar audios y videos. Que pudiese agregar un video de YouTube también, porque fíjense que está la opción del HTML y ya nosotros aprendimos cómo traernos un video de YouTube en HTML. Entonces también yo pudiese colocar el video. Todo esto que está aquí en la descripción es importante, repito, porque esa es la base que va a fundamentarle al muchacho la participación en el foro. Yo puedo decirle, mire, con base a este video que está aquí en la descripción, vas a hacer tu planteamiento. Entonces agrego el video directamente aquí en el foro. Y así no sobrecargo lo demás del aula virtual, sino el muchacho cuando entre al foro es que va a observar el video. ¿Ven? Otra modalidad. Lo mismo que hemos trabajado, si tildo aquí donde dice muestra la descripción, pues al estudiante le va a aparecer sin necesidad de ingresar. ¿Ok? Y si no, pues el muchacho al ingresar es que va a observar el video. Y estamos claros allí. En los tipos de foro veíamos cada persona plantea un tema. Este tipo de foro se recomienda cuando específicamente yo quiero que cada uno de los estudiantes comente sobre un área específica y distinta a la que se va a abordar en un principio. Me explico, por ejemplo, nosotros vamos a hablar sobre los tipos de recursos. ¿Okay? El tema principal son los tipos de recursos. Pero luego, cada tipo de recurso es un tema. Entonces, supongamos que la profesora María Elena nos va a hablar sobre los tipos de recursos audiovisuales. Ella plantea su tema sobre los tipos de recursos audiovisuales. Pero la profesora Nidia González nos va a agregar los tipos de recursos inmersos, por ejemplo. Entonces ella se va a hablar de los tipos de recursos inmersos. Y luego la profesora Virginia quiere comentarles a lo mejor sobre el tema de cada una de ellas. Entonces ella simplemente va a dar una réplica al comentario o al tema que planteó María Elena y al tema que planteó la profesora Nidia. En eso consiste lo que digo, cada persona plantea un tema. Es decir, cada estudiante puede diversificar un tema general en varios temas específicos y luego, entre ellos, pues van a poder responder o replicar los diversos temas que están allí. Ahora, si nosotros queremos segmentar el foro en un solo tema específico, pues no me conviene programarlo como cada persona plantea, sino puede ser, por ejemplo, un debate sencillo, ¿sí? Que es específicamente eso. El mismo profesor debería iniciar el foro. Entonces, el facilitador es el primero que debe plantear el tema porque es el que va a iniciar la discusión y posteriormente los estudiantes empiezan a debatir. ¿Ok? También nos pudiese servir el de foro para uso general. Es lo mismo, tiene la misma función, solo que comúnmente nos sugieren es que sea para dudas y sugerencias, para los tipos de foros de dudas y sugerencias. Pero a la forma de la aplicación sirve también, ¿ok? En la realidad sirve también. Entonces podemos utilizarlo allí. Si nos vemos este que dice foro PIR, es un foro de preguntas y respuestas. Entonces, él le va a exigir que no puede existir obviamente una respuesta sin una pregunta. Cada uno de los estudiantes debe generar una interrogante y luego otro estudiante responder. Entonces, a eso es un foro de preguntas y respuestas. Si nadie responde a alguna de las preguntas que está allí, el foro no los permite avanzar. Entonces, seguro debe haber alguien que plantee una pregunta y una respuesta al menos. Y después, si alguien hace otra pregunta, ya el sistema lo va a bloquear y va a necesitar una nueva respuesta. Bien.
Ok, eso es con respecto a los foros. Por eso quiero que estén claros en el tipo de foro que van a generar. ¿Por qué? Porque a veces colocamos el de debate sencillo o foro para uso general y luego decimos, pero ¿por qué no veo a los estudiantes? No veo que los estudiantes comenten. Es porque en un solo comentario van a aparecer las réplicas de todos los estudiantes. ¿Bien? Entonces hay que estar claros con eso. Mientras que si lo dejo como cada persona plantea un tema, sí voy a observar la diversidad de estudiantes que han planteado los diferentes temas allí. En la disponibilidad ya lo hemos manejado, ¿verdad? Tenemos que colocar una fecha de entrega y una fecha límite. La fecha de entrega significa el momento en que ellos, pues obviamente, deben hacer la participación como fecha tope, y el límite es cuando ya él va a cerrar el foro. Si yo solo dejo fecha de entrega, ¿ok? Él va a permitir que el estudiante siga participando como en las demás actividades, solo que le va a generar un retraso. Pero si ya yo activo la fecha límite, al estudiante no se le va a mostrar la pestaña de replicar o de añadir un nuevo tema en ese caso. ¿Ok? Entonces ya el muchacho es donde les va a escribir a ustedes indicándoles, profe, es que no puedo participar ya en el foro, no me muestra la opción. Eso significa que pues el límite se venció. O que ustedes pues programaron de esa manera. ¿Ok? Donde dice el adjuntos y recuento de palabras, pues dice tamaño máximo de archivo. Hay facilitadores que en los foros exigen es que el estudiante agregue un archivo específico. Por ejemplo, vamos a compartir un mapa conceptual. Cada estudiante me va a compartir un mapa conceptual y sobre esos mapas conceptuales se hace una réplica, un comentario. Entonces allí pues es mucho más cómodo para el muchacho subir el archivo, ¿verdad? Por eso nosotros debemos indicarle qué tamaño máximo va a tener ese archivo. Estas indicaciones específicas dependen, repito, de cada aula virtual. Habrán unas donde tenga menos capacidad, otras más capacidad. Eso sí es relativo. Y fíjense que también es importante esta opción que dice no se permite subir archivos, porque también hay docentes que no quieren que suban archivos, sino que todo quede allí manual, que el estudiante netamente escriba, no que suba un archivo Word. Entonces con esta opción, si la dejamos habilitada, pues el estudiante no va a poder cargar ningún otro archivo. ¿Bien? Lo mismo el número máximo de archivos adjuntos. Fíjense, por ejemplo, en esta aula virtual nos permite hasta 100. ¿Ok? Es importante que si colocamos aquí que no se permiten subir archivos, pongamos también que el número máximo de archivos es 0 para que haya esa coherencia en la programación. Puedo mostrar el número de palabras, digo que sí o que no. Hay facilitadores que limitan el número de palabras en cada participación. Entonces, bueno, máximo 500 palabras, máximo 30 palabras, 100 palabras. Entonces, sí, le deberíamos indicar al estudiante que sí les muestre el número de palabras para que le facilite a ellos también decir, uy, ya tengo 30, me faltan 10 o ya me pasé. Bien, eso es en este caso. La suscripción es en función de qué. Generalmente podemos tener una suscripción opcional, que es que el estudiante pues participe como tal, ¿sí? Si lo desea. Pero hay una suscripción forzosa, que es que inmediatamente al estudiante le va a obligar que participe o que forme parte de ese foro. ¿Ok? Es una de las otras modalidades. La automática es que el estudiante, sin hacer ningún clic, sin autorizar nada, automáticamente él entra al foro. En la forzosa sí le va a solicitar al estudiante que ingrese o que autorice al menos ingresar, pero no le va a dejar avanzar si él no lo hace. ¿Ok? Y la deshabilitada es prácticamente que es como que le estuviésemos ocultando al muchacho el foro porque él no lo va a poder observar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que más nosotros usamos? Pues la opcional en tal caso, porque recuerden que pues no podemos tampoco obligar al muchacho a hacer las actividades. Si él no quiere participar y cumplir con la actividad, pues simplemente perderá la evaluación. ¿Okay? Los bloqueos en discusiones, nos dice si queremos bloquear las discusiones, por ejemplo. Esto nos sirve también para controlar, por eso dice la inactividad del foro. Supongamos que en este caso el sistema empieza a medir y dice, bueno, ya lleva un día sin que nadie participe. A pesar de que la fecha límite, ¿ok?, esté activa todavía, él los va a bloquear, porque ya el foro está inactivo. ¿Bien? Eso es otra modalidad. Entonces podemos a veces trabajar no con fecha límite, es lo que yo les sugiero para no tener duplicidad de programación, sino irnos, por ejemplo, por bloquear esta discusión. Entonces yo digo, bueno, mire, vamos a dejar que cuando ya una semana, después que el sistema detecte que en una semana nadie ha participado, pues él lo va a bloquear solamente. ¿Okay? Y así sucesivamente, pues hay varios tipos hasta un año.
o no bloquear discusiones. ¿Bien? Y la otra que utilizamos bastante es las calificaciones, porque a veces programamos el foro, no programamos la calificación y cuando vamos a asentar la nota decimos, pero no sé dónde asentar la nota, no me muestra cómo evaluar al muchacho. Y eso es porque no hemos generado esta pestañita, la dejamos así. ¿Ok? La dejamos como no hay valoraciones, entonces no nos va a permitir calificarlo. Si el foro no tiene repercusión en la evaluación, pues sí es necesario dejarlo así. Ahora, si el foro tiene alguna puntuación, que ustedes están evaluando propiamente con estrategia sumativa, entonces allí sí es importante que nosotros miremos cómo vamos a calificar. Si con un promedio de valoraciones, ¿sí? ¿Qué es el promedio de valoraciones? Bueno, si el muchacho hizo 3 participaciones, yo le califico esas 3 y él me va a arrojar como definitiva el promedio de esas 3, por ejemplo. ¿Ok? La calificación máxima pues también es importante, dependerá de cada sistema educativo y del nivel y de la institución, ¿sí? En la escala que trabaja, si trabaja del 1 al 100, del 1 al 20, del 1 al 10, entonces cuál es la calificación máxima que tiene esa institución. ¿Ok? Puedo trabajar por promedio, por el número de valoraciones simplemente, por la calificación máxima, es decir, él puede haber participado 5 veces, pero en una de esas 5, la mayor nota es 15, esa es la nota que él va a tomar, sin importar las demás. O que sea la calificación mínima, o que sea una simple suma de valoraciones. Hay que tener cuidado con esto de la suma de valoraciones. Esto sirve es cuando yo le exijo al estudiante, mire, a juro tienen que ser 5 participaciones. Y cada participación vale 4 puntos. ¿Ve? Entonces allí sí me interesa la suma porque ustedes le van a valorar cada participación sobre 5, entonces a lo que el sistema sume le va a dar 12, le va a dar 10, le va a dar 20. ¿Ven? Pero si yo le digo al muchacho que él puede participar al menos una vez, ¿ok? Y cada evaluación se la hago sobre 100 y coloco esto de suma, la nota al muchacho le puede salir 500, 300, 200 y después me va a decir, profe, pero no estoy entendiendo la nota. Y es por eso, ¿ok? Entonces debo estar claro el tipo de modalidad que planteo en el foro. Repito, no es que no sirva esto de suma, sino que sería para eso. Hay profes que trabajan así. Le dicen, mire, son 2 participaciones, 10 puntos cada participación. Entonces ahí me sirve eso, ¿bien? Lo de categorizar no nos activa ninguna otra alternativa, esto siempre lo vamos a dejar sin categorizar. Aquí puedo dejar alguna calificación para probar, lo puedo colocar, es decir, que sea 50 por ejemplo. ¿En qué cambia esto? Realmente esto lo que agrega es valor, en que el muchacho se va a dar cuenta que le va a marcar en verde si aprobó y le va a marcar en rojo si reprobó, para que el muchacho se dé cuenta si aprobó o reprobó como tal, pero no tiene ninguna repercusión en la evaluación. ¿Ve? Y por último, la parte de las restricciones, lo mismo. Todos los recursos que estemos trabajando van a tener restricciones y es importante que ustedes las aprendan, sobre todo los facilitadores del IESI, porque recuerden que aquí a veces trabajamos por secciones, tenemos una sección A, una sección B, una sección que arrancó hoy, otra que puede arrancar en un mes, entonces hay que aprender a restringir para que los muchachos no se nos confundan en las actividades. Bien. Lo demás, pues realmente no lo utilizamos y con eso le damos guardar cambios y mostrar. Y así estaríamos agregando un foro correctamente. ¿Bien? Ya esto lo habíamos visto, pero profundizamos un poquito hoy. El glosario. Esto es otra estrategia. Es una estrategia que muchos facilitadores a veces me envían como evaluación un glosario, pero lo colocan tipo tarea. Eso, repito, va a depender de la misma modalidad. Si ustedes quieren que el muchacho genere el glosario con ciertas características específicas, con un programa específico, es que yo quiero que lo hagan en PowerPoint, yo quiero que lo hagan en Word, yo quiero que lo hagan en la red y le tomen captura y lo suban, pues efectivamente sí hay que hacerlo como un recurso tipo tarea. Pero si yo simplemente quiero es un glosario, o sea, que el estudiante genere términos sustentados, por supuesto, con sus referencias, con sus citas en ciertos casos, pues nos puede ayudar esta estrategia, ¿sí? Nos puede ayudar esta estrategia, o este recurso, mejor dicho, de glosario. El nombre, lo mismo, sí, ustedes le van a colocar glosario, ¿ok? Yo puedo colocar entre paréntesis o entre comillas, glosario, introducción al derecho.
Entonces ya sé que es un glosario sobre la introducción al derecho. Aquí en la descripción, importante, fíjense que yo no sé por qué en realidad Moodle no lo coloca como un obligatorio, pero para mí en la descripción debe ser obligatoria, porque si no el muchacho se pierde, no sabe cuáles son las normas que ustedes están colocando allí. Entonces es importante aquí en la descripción indicar la cantidad de términos que va a colocar el estudiante, y bueno, tienen que ser mínimo 10 términos o máximo 10 o 50 o 30 o un término, ¿ok? Lo que les estoy diciendo, si debe colocar allí las referencias como tal. A veces sobreentendemos, pero el muchacho está aprendiendo, y sobre todo en los niveles. Si estamos en bachillerato, recuerden que allá a los muchachos les cuesta muchísimo decirles a usted referencias y ellos no entienden de eso, ¿ok? Entonces es importante explicarles allí, mire, tienes que colocar la referencia, el link, el enlace, qué sé yo. Si estamos a nivel universitario, aún más exigirles ese nivel. Y a nivel de posgrado, pues imagínense, es indispensable, ¿ok? Porque yo creo que allí a ese nivel, si un estudiante no coloca una referencia, no podemos evaluarla. Yo prefiero decirle, mire, vuelve a subir, pero coloca las referencias. ¿Ok? Entonces, eso es importante aquí en la descripción. Lo mismo, le colocamos que si quiere que muestre la descripción en la página del curso, o si no quiere que la muestre. Podemos generar que si es un glosario global o no es un glosario global, es decir, si va a ser para toda la asignatura o si es específicamente para un tema. Eso lo decidimos nosotros. Podemos tener lo mismo, un tipo de glosario, si es un glosario principal o un glosario secundario. Fíjense que a veces, igual, mire, él nos ayuda en que si tenemos una duda, él nos va a explicar. Aquí nos define cada uno de ellos. Dice, el glosario principal es un glosario en que se pueden importar entradas de glosarios secundarios. Esto ya es más a nivel de los muchachos que estén estudiando ingeniería en computación, ingeniería informática o algún tipo de ingeniería, y podamos entonces tener este recurso de glosario como un glosario de apoyo, pero ellos se van a adjuntar glosarios hechos de otro sistema. Entonces ya ellos tendrían que ingresar allí el archivo propiamente y el estudiante lo lee. ¿Okay? O los demás estudiantes lo van a leer o el docente también va a tener acceso. Ese es el glosario principal, pero nosotros podemos trabajar generalmente a estos niveles, pues nos dice, es un glosario secundario, porque dice, solo puede haber, en este caso, un glosario principal. Bueno, eso sí es importante en cada curso, ¿ok? Y solo necesitamos entradas entre glosarios. Todos los glosarios en este curso pueden ser del tipo secundario. Por eso es el que generalmente utilizamos, porque lo podemos dejar para que cada estudiante haga una entrada, es decir, agregue las palabras necesarias, puedan visualizarlo los demás compañeros y no necesariamente esté limitado a un tema de estudio, sino pueda ser diverso. ¿Ven? Entradas. Aquí en las entradas ustedes van a colocar lo siguiente. Dice, estado de aprobación por defecto. ¿Qué significa esto? Si yo le dejo que sí, pues el sistema le va a permitir al muchacho agregar las palabras que él considere como él las considere. Eso significa un estado de aprobación, que automáticamente va a enviar y el sistema lo toma. Si yo le coloco que no está el estado de aprobación por defecto, nosotros como profesores primero deberíamos revisar la palabra, ¿verdad? O el aporte que está generando el estudiante, y si consideramos que cumple los requisitos, lo aprobamos y ahí sí lo va a mostrar a todos, ¿ok? Esto sobre todo porque, repito, los niveles, ¿no? Sobre todo en los niveles, pero sabemos que a nivel de básica y secundaria, a lo mejor hay estudiantes que quieran tratar de ser los que llaman la atención y ese tipo de cosas, entonces puedan agregar allí ciertos comentarios a lo mejor que no corresponden al aspecto académico, sí, o al tema propiamente. Entonces nos serviría esto de que el estado de aprobación no sea por defecto. Permitir editar siempre lo mismo, no o sí, eso lo deciden ustedes. Sí, si le van a dejar que el estudiante pueda editar lo que ha escrito, o que él tome la decisión de que cuando envíe es porque considera que eso está correcto para entregar. ¿Ok? Que le permita comentar las entradas, es decir, que él pueda sugerir o replicar la palabra que agregó otro compañero. Permitir entradas duplicadas, sí, yo le sugiero que le coloquen que no, ¿ok? Pero lo mismo, es decisión de ustedes. ¿Qué significa esto? Pues que si yo le coloco que no, si ya esa palabra existe, él no se la va a permitir. El muchacho tiene que pensar otras palabras, ¿ok? Por eso yo le sugiero que no, porque la idea del glosario pues es como que diversifiquemos sobre una temática, ¿no? Los conceptos. Entonces, si ya existe la palabra ingreso, pues ya el muchacho
ya está allí, ya todos van a conocer la palabra ingreso. Entonces es importante que diversifiquen, no vamos a colocar allí otra vez ingreso. Ahora, si lo que yo quiero, como el objetivo de este glosario, es que haya diversidad de conceptos de la palabra ingreso, entonces sería bueno que yo coloque que sí, porque lo que vamos a analizar es los diferentes conceptos que hay de ingreso. Entonces vamos a ver el concepto que tienen María Elena, la profe Lida, el profe José, la profe Nidia, y allí todos van a definir ese mismo concepto. Ok. Tenemos las apariencias, esto es más lo mismo, como el nombre lo dice. Cuántas entradas por página, si ustedes quieren que muestre 10 palabras por cada página, o una palabra por página, o 5, bueno, ustedes van a mostrar allí. Ok, si quiere que muestren los enlaces que están del alfabeto, que muestre todos los enlaces, eso es importante y por eso está como predeterminado que sí. Ok, que sí les muestre eso en forma alfabética, que nos muestre los enlaces de todo lo que ellos están colocando allí para nosotros ver realmente si lo que hicieron fue copiar y pegar como hicimos nosotros en YouTube o si realmente hubo algún análisis allí. ¿Ven? En las calificaciones lo mismo, podemos trabajar con un promedio, con un número de valoraciones, con calificaciones máximas, calificaciones mínimas, lo que hemos venido trabajando. Y por último la restricción. ¿Bien? Veamos entonces, yo puedo dar guardar cambios y mostrar y él automáticamente va a crear el recurso de glosario y al muchacho le va a mostrar así. Cuando hay muchísimas palabras, fíjense que él ya me crea aquí un buscador. Entonces el muchacho puede decir, yo voy a buscar qué significa la palabra ingreso. Y él le va a dar en el buscador y automáticamente el sistema le va a arrojar esa palabra si existe. ¿Ok? Bien, fíjense, me dice, no se encontraron obviamente entradas porque no hay nada, pero ya le va a permitir, sí, claro, si tengo diversidad de palabras. Le facilita al muchacho. Esto de glosario también nos puede servir a nosotros como un recurso, no como la estrategia de evaluación, sino como un recurso de apoyo. Pues nosotros como profesores podemos crear un glosario y nosotros mismos agregar las palabras, los conceptos y luego que sirva para que si el estudiante tiene alguna duda de qué significa la palabra ingreso, él pueda ir allí a nuestro glosario y encontrar la definición correcta o la definición que nosotros queremos que el estudiante maneje también. ¿Okay? Simplemente para hacer eso, pues daríamos en donde dice añadir entrada y ahí él nos va a pedir el concepto, la definición, las palabras claves, de ser el caso, o el archivo adjunto, si nosotros vamos a permitir que él adjunte como tal un documento. ¿Ok? Y luego le podemos dar igualmente guardar cambios y él nos va a agregar la palabra allí. Bien, igual aquí hay un orden alfabético como lo vimos. El muchacho puede buscar también, solo segmentar por las que tienen la letra, inician por M, inician por A, así sucesivamente. Aquí hay unos recursos interesantes también que son como juegos, ¿sí? Sin embargo, yo a veces les sugiero que utilicemos más bien juegos que estén en la web y creamos el enlace. Por ejemplo, en este momento con los estudiantes de ingeniería de nuevos ingresos, nosotros en el curso introductorio tenemos una materia que le denominamos pensamiento crítico y estratégico. Allí los muchachos tienen que desarrollar rompecabezas, tienen que desarrollar juegos de palabras, tienen que desarrollar ciertos problemas de lógica. Y cuando hablo de lógica no necesariamente es lógica matemática, sino simplemente vamos a llamar el razonamiento lógico del individuo. Y son enlaces que están en la web. El mismo muchacho construye su rompecabezas, elige cuántas piezas quiere y empieza a resolver allí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo también les sugiero para que a veces no utilicemos solo lo que está aquí en Moodle. Bien, este otro recurso de página, vamos a verlo un poco, sirve cuando yo quiero crear mi propio material de apoyo y no quiero utilizar un Word o no quiero utilizar un PowerPoint o no quiero utilizar un PDF, que propiamente a veces pues nosotros mismos preparamos, ¿no? Y desarrollamos, pero yo quiero es que ya vaya quedando la información allí en el aula. Entonces, lo podemos utilizar como este recurso tipo página. El nombre, yo puedo colocar es el tema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar lo mismo que se me ocurre ahorita, introducción al derecho. Entonces yo voy a generar allí un material sobre introducción al derecho. Aquí les doy la descripción al estudiante de en qué consiste la introducción al derecho.
¿sí? Para que lo muestre. Y aquí fíjense que ya dice contenido de la página. En este contenido de la página es donde ustedes van a ir agregando el desarrollo. Entonces, por ejemplo, concepto de derecho, ¿sí? Colocamos 2 puntos, podemos ponerlo en negrita, si nosotros deseamos, podemos colocarle subrayado y luego empezar a definir nosotros allí, ¿sí? Entonces empezamos, por ejemplo, a definir qué es el derecho, entonces consiste, y allí empezamos a escribir. Luego podemos agregar una imagen, si queremos, algún mapa, algún esquema, y seguimos desarrollando un tipo guía, y eso va a quedar allí incrustado. Cuando el muchacho ingrese a la página, ¿sí? Le dé allí en esa página, pues él va a poder observar toda la guía que nosotros le hemos preparado allí mismo en el aula virtual, ¿sí? Sin necesidad de descargar más. Es como lo que ustedes van a observar, vamos a ver por aquí, déjenme ver, por ejemplo aquí en esta materia, que contabilidad forense, que es una materia del posgrado, pero quiero que vean, por ejemplo, por allí, fíjense, por ejemplo, contabilidad forense, fíjense, esto es una página, ¿ven? Entonces dice contabilidad forense. Yo le doy clic allí y el muchacho va a poder visualizar, fíjense allí, ¿ven? La guía, la contabilidad forense, sus antecedentes. Todo esto es creatividad de cómo ustedes lo pueden ir montando allí. Entonces, de la contabilidad forense, las causas y el origen, ciertas cositas que al muchacho le pueden quedar allí como guía de apoyo, ¿ok? Y eso lo puedo generar así como una página. Bien. Pero les repito, es eso, es la creatividad que ustedes tengan para utilizarlo. ¿Que lleva trabajo y tiempo? Sí, es cierto. ¿Ok? Pero la idea es que aprendamos de todo un poquito y ustedes son los que van a decir qué recursos consideran que son pertinentes para cada una de las asignaturas de ustedes. ¿Bien? Y por último aquí, no por último, pero uno de los penúltimos es la tarea. Ese creo que todo el mundo lo conoce porque es el que comúnmente yo observo en todas las aulas virtuales, hay tareas. Y esta tarea, este recurso de tarea, pues básicamente ¿a qué sirve? Bueno, para que el estudiante desarrolle cualquier estrategia que ustedes deseen, porque él le va a permitir adjuntar un documento, un archivo, hasta un video. El problema de ello con los videos es lo que me comentaba la profe Zuli, la capacidad de las páginas del aula virtual. Entonces a veces es muy tedioso, tanto al muchacho para cargarlo, ¿sí? Porque va a requerir bastante internet, entonces, o bueno, velocidad o rapidez de descarga de internet, entonces eso se nos complica, sobre todo aquí en Venezuela. Entonces yo le sugiero siempre al estudiante, en ese caso cuando enviamos exposiciones, que el muchacho suba su exposición a YouTube, que no necesariamente puede estar pública, pero que nos envíe el enlace mediante un archivo. Entonces el muchacho me va a juntar aquí, es el archivo del enlace que contiene el enlace de YouTube, y yo puedo dirigirme a YouTube y ver la exposición propiamente. Entonces aquí en la tarea, si ustedes van a colocar la estrategia, yo he visto miles de estrategias que ustedes han aplicado y todas son válidas, excelente, y realmente es como el recurso más utilizado, porque eso nos permite generar ensayos, análisis críticos, matrices correlativas, exposiciones, propiamente algún video, infografías, bueno, todas las estrategias que ustedes conocen y aprenden sobre ello. Entonces, en eso es que consiste la tarea. Sí es importante indicar allí propiamente qué es. Ok, yo no estoy a veces muy de acuerdo con que solo pongamos actividad, porque el muchacho no sabe a qué se refiere, a menos de que le demos una claridad en, por ejemplo, actividad 1, y yo en el plan de evaluación específicamente denominé así la actividad 1 y explico allí. Entonces aquí lo que puedo colocar es simplemente, algunos colocamos subir actividad 1 o cargar o espacio para cargar actividad 1, ¿ok? Y el muchacho debe ir al plan de evaluación y allí es donde va a encontrar las especificaciones de la actividad 1, ¿bien? Pero es importante aquí al menos indicar, entonces si no, colocar ensayo, ¿sí? Y el porcentaje que va a tener esa evaluación también es importante, o indicarla en la descripción. La descripción, bueno, detalladamente en qué consiste, en qué va a consistir, nos permite agregar archivos adicionales a esta tarea. Se recomienda, sobre todo cuando son este tipo de entregas, por ejemplo, yo puedo agregar un PDF de instrucciones, puedo agregar un enlace en un archivo con un enlace para que ellos vean, pero ya ustedes también aprendieron que aquí podemos agregar un video. Entonces yo en la misma tarea puedo agregar aquí un video de YouTube para que él observe y comente o se apoye para el desarrollo de la tarea. Ok, bueno, puedo juntar, repito, cualquier guía, cualquier archivo, recurso que considere que vaya a utilizar. Bien. La disponibilidad, ya esto ustedes lo conocen porque lo vimos en la clase anterior, se maneja del mismo modo, como fecha permitir entrega, fecha de entrega, fecha límite.
El tipo de entrega, ¿qué dice? Si es un texto en línea, si son archivos enviados. Texto en línea significa que a él le va a habilitar para que él mismo redacte, como cuando veamos en el foro. Eso es un texto en línea, pero muy poco lo empleamos de esa manera, sino generalmente es para que nos envíen archivos. Entonces, donde dice archivos enviados, ustedes escogen la cantidad de archivos máximos que necesita el estudiante. Eso sí es decisión de ustedes, pero deben indicárselo al muchacho en la descripción. Por eso es importante, les explico por qué. A veces enviamos lo siguiente: miren, necesito que hagan un análisis crítico del mapa conceptual sobre esto. Es decir, el muchacho va a hacer un mapa conceptual y luego hace un análisis de ese mapa. Resulta que hay estudiantes pues, que el mapa lo hacen en PowerPoint y el análisis lo van a hacer en Word. Tienen dos archivos distintos. Cuando van a subir la tarea, no les permite porque resulta que les hemos programado aquí un solo archivo máximo y no entrega la actividad. Y recuerden que ustedes saben que los estudiantes, cuando nosotros somos estudiantes, pues estudiamos un día antes, por eso dice estudiantes, ¿verdad? Entonces ellos esperan a las 11:50, cuando la tarea cierra a las 11:59 y terminan no entregando la actividad porque no pudieron subir los archivos. No es que no me permitía cargarla, es por eso. Entonces debemos ser muy específicos o indicarle aquí al muchacho que solo se va a recibir un documento. Entonces él tiene que unir, él ve cómo va a unir ese mapa con esa redacción en un solo documento, o si les vamos a dejar que tenga varios documentos. Entonces eso es importante. Bien, tamaño máximo de la entrega, lo mismo. ¿Cuánto va a pesar máximo el total de esos archivos que ustedes tienen allí? En donde dice tipos de archivos aceptados también es importante. Ok, ustedes pueden elegir los tipos de archivo y eso también es importante en que al muchacho le puede bloquear la entrega. ¿Sí? Yo puedo seleccionar todos, que es como ya está, o específicamente yo quiero que solo me permita audio y después qué tipo de audio me permita. Esto, repito, va a depender como de la intención que yo tenga. Hay asignaturas en las que yo requiero que el estudiante me suba la tarea en Excel, o sea, en una hoja de cálculo. Yo no le puedo permitir otro documento. Entonces yo tengo que darle solo aquí en archivo y luego selecciono, por ejemplo, todas estas plantillas porque yo no tengo problema. O si es específicamente, o por ejemplo, Excel 2007. ¿Ven? Entonces allí, al yo que yo guarde cambios, al muchacho no le va a permitir cargarme otro documento que no sea un archivo Excel 2007. Los tipos de retroalimentación, bueno, eso ya son los mismos que vimos anteriormente también. Si queremos que allí le aparezca un mensaje al estudiante o no, bien, en la configuración de entrega. Y se requiere que los estudiantes pulsen el botón de envío, si es no o si es sí. Esto es más de presentación o a veces de un requisito. Por defecto dice que no, para que el muchacho no se complique. Entonces solamente adjunta, envía y ya. Si yo coloco que sí requiere, al muchacho le va a aparecer una opción que le va a decir: ¿está seguro de que quieren ver la tarea? Es como para tratar de prevenir de que él no envíe y luego diga: no, esa no era la tarea. Entonces le recuerda eso. ¿Ok? A eso significa esto aquí. Igual, si es necesario que acepte las condiciones de la entrega, ustedes dicen si sí o no, para que después el muchacho diga: pero es que yo no sabía que era en Excel 2007, pero es que yo no sabía que era así. No, pero mire, usted aceptó las condiciones de la entrega como tal. ¿Bien? Si tiene los intentos adicionales, ¿ok? ¿Cuántos intentos adicionales les vamos a generar? Es decir, que el muchacho pueda pues, cambiar el archivo, entonces lo vuelve y lo edita y sube un nuevo intento. ¿Ven? Esto sirve cuando damos esas asignaturas como de seminario, proyecto de investigación, para que el muchacho corrija sobre lo que le hemos corregido. Entonces la idea aquí pues no es como de una vez vamos a castigarlo porque no, sino mire, esto le quedó mal, corríjalo y lo vuelve a editar, por ejemplo. Puede servir para esa manera. Las calificaciones, lo mismo, estar claros en la calificación, sobre qué escala vamos a evaluar la tarea, y por último, pues, si hay alguna restricción, y guardamos cambios en mostrar. ¿Bien? Y eso sería lo que es la tarea. Y el último recurso que vamos a ver aquí es el del URL, que son los enlaces, son los links. Este está aquí. El último dice URL. Pues él nos permite, como el nombre lo indica, agregar cualquier tipo de enlace, ¿ok? Como recurso. Podemos también agregar un video de YouTube, entonces yo puedo colocar videos sobre Sócrates, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí me pide la URL externa, entonces en el video o en la página yo lo que debo copiar es este enlace que está aquí arriba, el enlace de la página, es el que vamos a seleccionar, lo vamos a copiar y aquí es donde lo vamos a pegar.
¿ok? Donde dice URL externa. Ahí lo vamos a pegar. Puedo agregar también una descripción propiamente. Bueno, a continuación encontrarás un video sobre la vida de Sócrates con una oración de 5 minutos. Y bueno, puedo hacer allí una pequeña introducción y le agrego un GIF. A veces puedo agregar una imagen, un GIF, como ustedes ya vieron, para que se anime un poquito. La apariencia ya la explicamos también. Yo les recomendaba siempre en ventana emergente, porque recuerden que en automático yo les mostré en la clase anterior que se elimina la página, ¿verdad? Y el muchacho se le hace más tedioso. Entonces es mejor en ventana emergente. Ustedes seleccionan las dimensiones de la anchura y de la altura de la ventana emergente. Bien. Si hay alguna restricción y por último guardamos cambios y mostrar. Eso nos permite estas URL externas, ¿okay? Agregar videos o agregar simplemente una página, una guía también. Entonces yo puedo colocar el recurso sobre casación, por ejemplo. Entonces yo lo que hago allí es copiar propiamente la página. Yo me traigo, copio la página donde está la información y la pego. Puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser simplemente una página web, qué sé yo. Entonces es un enlace. De allí que quería indicarles a ustedes eso, cómo nosotros podemos traernos ese tipo de herramientas que están en la web, como ciertos simuladores, ciertas páginas de preguntas y respuestas para enlazarlas en un URL. En esta que era la que les comentaba. Tenemos el curso normal. Entonces, en esta primera unidad, fíjense que sale allí, dice así, enlace para rompecabezas, por ejemplo, en este caso. ¿Ve? Pero no es otra cosa que el URL. Eso es lo que el muchacho tiene allí, es el URL. Entonces, cuando él le dé clic, fíjense que le abren la ventana emergente y lo envía, por ejemplo, a esta página que es donde están los rompecabezas. ¿Ven? Donde él va a seleccionar el rompecabezas, por ejemplo, que él desea construir. Bien. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos instrucciones dentro del enlace? Porque él, fíjense, abre la página y a lo mejor ustedes observan allí y dicen, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué es esto? Entonces, por eso es importante indicarle a él allí la descripción. Mire, vas a conseguir una página de este tipo, debes hacer clic aquí, luego en esto, para que él entienda los pasos que va a seguir en la página. Y él lo que haga simplemente es minimizar y va leyendo instrucciones y vuelve para acá y va completando. ¿Ven? Porque fíjense, uno da clic donde considere, él selecciona las piezas que usted necesita. Bueno, puedo tener hasta 225 piezas si son piezas pequeñas o piezas grandes. Usted va diseñando, el estudiante o ustedes diseñan allí cómo quieren hacer el proceso y le doy, por ejemplo, jugar y automáticamente él carga. ¿Y ustedes qué hacen? Pues empiezan a jugar allí, a armar un rompecabezas, en este caso. Y así como ello, hay diversidad de enlaces en la web que les van a permitir a ustedes cargarlo como un tipo URL. Y eso es a lo que les invito a tratar de innovar, de investigar, ¿sí? En el mejoramiento de sus recursos. De verdad hay muchas cosas en la web. Ustedes colocan cualquier cosa allí y aparece un link donde ustedes experimentan. Sobre todo en mi área sí se me hace a lo mejor un poco más fácil porque es algunas partes de física, de cálculos, y los muchachos hacen ciertos experimentos por allí. Pero también he visto algunos requerimientos en el área contable, algunas plantillas que el muchacho le puede facilitar. Por ejemplo, tú puedes utilizar plantillas para cálculo de nómina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mira, ahí van a salir diversidad de plantillas para los cálculos de nómina que ya están en Excel. Usted le coloca solo el URL y el muchacho lo observa. ¿Qué es lo que determina esto? Sí, que necesitamos dedicar bastante tiempo, porque tampoco es que yo abra aquí y la primera es la que voy a copiar y pegar, porque tampoco sabemos si cumple los requisitos, por ejemplo, en este caso de Venezuela, los requisitos legales, ¿no? De la nómina, si la plantilla está correcta. Entonces esas cositas hay que revisarlas para que no le suministremos al estudiante tampoco un material incorrecto. Pero sí, pues hay diversidad de recursos de apoyo aquí en la web para que ustedes utilicen en el desarrollo de sus cursos. ¿Bien?